Bueno, hace 2 semanas se lanzó a través de la plataforma Flow la serie animada Criaturas Bizarras. Es una co-creación de 3 personas. Julián Cortizo, que está aquí con nosotros, a quien lo recibimos muy cordialmente, y Ramiro Dunogent, que en estos momentos nos está saludando a través de la plataforma de Meet. Hola Ramiro, un gusto saludarte también, y bienvenidos a Hola. Cinefilia ambos. Bueno, empezamos con Julián. ¿Cómo fue la creación de esta serie? ¿Cómo se les ocurrió? Bueno, es un proceso bastante largo porque arranca. La idea original es del tercer co-creador que no nos acompaña lamentablemente hoy. Está en función en una obra de teatro en estos momentos, Marito Falcón. Sí. Es una idea original de él bastante antigua, el 2008, año en donde empezaba a nacer estas animaciones hechas por una o dos personas desde la computadora de su casa, simplemente para colgarse en internet. Hay varios antecedentes argentinos de este tipo de animaciones que de repente empezaban a captar la mirada y de repente viralizaban en internet y nos empezaban a mostrar a nosotros jóvenes que podíamos crear contenido que antiguamente uno pensaba, no, si no tengo una productora de cine, una productora de animación, Claro. si no somos Pixar, va a ser imposible hacer animación. Y no, esa verdad que empieza a nacer en ese momento de poca gente, autores independientes, podemos crear animación desde nuestras computadoras hogareñas, despiertan en Marito Falcón la idea de crear criaturas bizarras. Hizo unos primeros capítulos a modo de piloto que quedaron ahí varando en la internet. Y nosotros con Ramiro y Marito empezamos a producir ficción filmada, en live action, podría decirse, a partir del año 2015 en adelante. Un poquito atrás hemos experimentado en algunas cositas, pero de forma seria empezamos como casi formando un equipo. A partir del año 2015, 2018 le pusimos nombre, Elefante Cine. Empezamos a producir contenidos, subimos series a cinear, dimos varias vueltas y Criaturas Bizarras siempre una idea que decimos: "Che, este proyecto tiene muchos años, pero es muy actual. Al tratar temas sociopolíticos, la historia es muy cíclica, parece que siempre se revitalizan. Y dices, che, esta idea que tuviste hace tantos años parece de ahora. Mm. Y estamos hablando de 2017, 2018, y ahora, hoy por hoy, nos vuelve a pasar lo mismo. Claro. Así llegamos a 2019, que tenemos esta carpeta que la empezamos a querer mover. Y si bien no era nuestro proyecto número uno, teníamos un proyecto que iba a salir junto a la plataforma Flixo en el año 2019. Finales de 2019, principios de 2020, nos cae la pandemia que nos impide completamente salir a rodaje. Más siendo una producción independiente, no íbamos a tener ningún tipo de forma de afrontar los protocolos muy serios que quizás pocas ficciones podían cubrir. Ahí agarramos automáticamente, dijimos, la oportunidad de filmar con Flixo no se puede caer acá. Tenemos esta carpetita, se la presentamos a Flixo, Criaturas Bizarras, proyecto 100% animado, con algunas cositas de 2D, cositas de 3D, alguno que otro género de animación también variado por ahí, y con la particularidad de que se iba a producir 100% a distancia, no íbamos a ni siquiera tocar un estudio de grabación. El Ajá. proyecto se armaba le mandamos grabadores a los actores, contratamos también en el elenco locutores, nosotros mismos hicimos algunas voces. Sí, acá lo Y tenemos a Ramiro que ha hecho claro, algunas, ¿no? yo Ya vamos también a hice hablar algunas porque... par, ahí Sí, fue sí. en general. Ajá. Y Bueno, eran 3 los co-creadores, exactamente, pero vos sos el director. ¿Cómo exactamente. fue eso? Bueno, eso un poco en el rol de yo dirigir es la primera forma en la que yo los conozco a ellos. Yo los Ajá. convoqué a ellos como actores. Ajá. Como digo, de 2015 así en adelante, trabajaron actuando en cortometrajes que eran por ahí producciones 100% mías. Y a mí siempre me gustó como director hacer participar a los actores en un ida y vuelta, en los ensayos, en las grabaciones. Me gusta, por ahí hago un guión que tenga una base de diálogo, pero para mí lo que me devuelven los actores vale oro. Y Rama justamente es muy testigo de esa forma de laburar y que dejo fluir mucho las escenas, dejo que jueguen y que crezcan, porque para mí justamente es una cosa, el cine es de equipo porque crece en el Sí, conjunto, en lo colectivo, no me estaba claro, saliendo la palabra. Es un arte claro, colectivo. claro, Mm. claro. Y de ese surgen cosas muy bellas que nacen en ese trabajo colectivo. Y justo más allá de hacerlo con todos los actores, con Marito y con Rama había una conexión que era muy clara. Hacíamos crecer e inventar escenas e inventar episodios charlando simplemente con ellos en Ujú. esas instancias de ensayo. Y ahí fue que
empezó a idearse un poco, hagamos equipo, hagamos coequipo. Por ahí sí, sigo con la figura de director en algunos proyectos, pero acá hay una mente creativa conjunta que se potencia, que cuando estamos trabajando los tres juntos, nacen cosas que ninguno por separado podía imaginar. Y Ramiro, ¿cómo fue eso de me llaman para hacer una cosa, pero también empiezo a pergeñar las ideas y las escenas y demás? Bueno, primero, hola chicos, ¿cómo ¿Cómo están? estás? Hola Juli, ¿Cómo andás, Rama? los Está en saludo México, desde Rama. Sí, desde la ciudad, estamos desde de- México aquí con Ramiro. Ya me parezco al de la desde la serie. ciudad de Desde México, México. y es amigo. Em, Pues explícate, ¿cómo güey. podemos explicarnos? Sí, claro. Sí. A Juli, como bien dijo él, lo conozco desde el año 2015. La forma de conocerlo fue muy divertida, porque en realidad yo fui a hacer un doblaje a su casa. Y otro ahí pegamos proyecto. muchísima onda. Mm. Y ahí entendimos que había algo más allá de ese simple doblaje, que había una afinidad muy grande en lo que es el humor. Si bien yo en las primeras series que hice con Juli estaba como actor, siempre uno cuando es actor también es creador. Ujú. También yo tengo formación en cine y siempre todo lo que tiene que ver con humor, siempre tuve mucha afinidad, más que nada el humor absurdo. Y ahí con Juli pegamos muchísima onda. Y lo que dice él, siempre fue un director muy abierto a las propuestas de su equipo, lo cual también hace que sea una persona con la cual dé gusto y que uno quiera seguir trabajando. Porque no solamente he trabajado con Juli, he trabajado con otros directores o productores, y decís, bueno, esta vez trabajamos juntos, estoy haciendo pulgar arriba, Sí, sí, pero sí. no nos vamos a volver a ver nunca más. Nunca más en la Claro. vida, claro. Con muchas cosas, ¿no? Pero con Juli hemos formado no solamente una relación profesional muy linda, sino una gran amistad. Hoy día es uno de mis mejores amigos. Ok. Somos casi una familia con Juli, con Marito. Hemos hecho salidas con nuestras respectivas parejas. Así que la construcción desde la ficción también se da desde la afinidad, ¿no? Mm. Y cómo es esta construcción se fue dando de a poco. La verdad que Juli proponía y quizás uno hace una contrapropuesta y ves que del otro lado la otra persona se ríe o se estalla de la risa y decís, ah, ok, es por acá. Y se fue convirtiendo en algo muy orgánico, la verdad, porque las cosas que hemos creado nunca se forzó. Y yo creo que esa afinidad nos fue llevando cada vez más a generar un círculo de amistad, de confianza, y eso deriva en la creatividad, porque cuando vos estás cómodo, la creatividad fluye. Y ustedes todos lo sabemos, porque ustedes también son personas creativas y saben, cuando uno está cómodo, Claro. todo lo que tiene que ver con creatividad Si fluye una más, se persona vuelve más potencia a la orgánico. otra, claro, claro que sí. Así ¿Saben? que Sí. creo que la respuesta corta es, se fue dando de manera orgánica y cómoda. Ok. Yo creo que eso es más importante. Una de las cosas que más me gusta de la serie es que es guarra. ¿Por qué no nos cuentan un poquito Qué cómo raro, surgió? Fernando. Qué Me raro está que a mí me sorprendiendo. guste. Es la Me está primera vez Porque que yo sorprendiendo. soy decimos guarro, ese término. yo soy guarro no acá, porque me cuido y porque me pone muchos límites, pero me gusta eso. Mm. Porque es Sí, como bien. descontracturada, Sí. guarra, y qué sé yo, por ahí me parece que hay una cuestión diferencial interesante como para hablar, ¿no? Bueno, es muy interesante porque por lo general, y ellos lo saben, yo soy muy de no me gusta el insulto por insulto, Claro. o la puteada por puteada, no suelo acostumbrar, no soy muy simpatizante del humor que trata de poner o lo sexual o el chiste de pedos, porque sí, No, porque claro, no cae en eso, ojo, no me gusta no. caer en eso porque de repente no, igual lo traía como a hilar, ¿no? De Sí. que no suele ser ese chiste fácil. No, para nada. En cambio, si lo que planteamos es como una libertad del actor de Sí. decir, bueno, te nació esta puteada. ¿Por qué te nació esta puteada? No, porque el personaje está pasando por acá y de repente sí, tenemos uno de los episodios en donde hay un personaje que está en una entrega de premios, va a recibir un premio Sí. y pierde y empieza a tirar una sarta de Es insultos. que es lo que uno siente, me imagino, cuando Con total pierde. libertad le dijimos, Claro, bueno, vos claro. no estás
enojado y decí lo que tengas a lo que te nazca. Y Gonzalo, el actor de este personaje, un genio absoluto, empezó a lanzar una sarta de insultos que incluso empezamos a debatir. Ponemos el pitido, Claro. que se censure. Sí, pero, porque la idea es que esté en un programa de televisión así se lo censuraría, pero que se llegue a escuchar, que haya algo detrás de lo que está Claro, diciendo, exacto. porque habla el personaje. El Ujú. personaje estaba mostrando su peor faceta, Claro. con una sarta de insultos que no son cualquier insulto, tiraban insultos muy polémicos Claro. que nos estaban contando más de ese personaje. Y Sí, Criaturas sí. Bizarras busca eso. Cada personaje viene ahí a representar un arquetipo social muy puntual, y esos insultos que decía ese personaje me están hablando de, en este caso, del personaje de Tito. ¿Y Sí. quién es Tito? Tito es esa persona que usa ese insulto. Y cuando se toca a esa persona lo tocó y la va a mirar de reojo y le va a decir, ¿qué me estás tocando? Claro. Y todos los insultos que que vienen a coacción a eso. Y creo que esa libertad creativa de dejar al actor expresar cómo se expresaría el personaje, cuando el actor entiende los personajes, surgen cosas maravillosas. Ujú. Y eso es un poco también lo que charlaba Rama recién. A mí me gusta darme cuenta que el actor entendió cuando empieza a crear también el actor y Sí. continúa ese camino del personaje. Ok. Hubo algo muy interesante ahí, y lo sumo a lo que dice Juli, que una vez que este personaje, este actor entendió más al personaje, como que lo encontró más, dijimos, che, esto está buenísimo, ¿por qué no lo empezamos a replicar más? Y gracias a esa secuencia, esa entrega de premios, después lo empezamos a replicar en otros capítulos, como que eso fue sumando. Ajá. Es muy interesante cómo desde otros lados, otros actores encuentran más, profundizan más un personaje que hace que profundice más la misma ficción. Claro. Eso es hermoso, porque es una Claro. creación colectiva, ¿no? Sí, Y Claro, hay claro. una anécdota muy interesante también, sabiendo que se hizo en pandemia, nuestros ensayos eran por Meet. El delay del Meet, que todo el mundo lo Claro. sabe, hace que muchas veces se pisen, entonces claro. leer un diálogo pisa el otro. Y teníamos escenas en donde justamente este personaje de Tito con el personaje, uno de los personajes que hace Rama, que es Terly, el mono, trabajan juntos y discuten y se pelean todo el tiempo. Y como cualquier guión hay un diálogo primero, el otro responde, otro diálogo después. Y encadenados, pero no se pisaban. El guión no figuraba que se pisen. Sí que se insultaran y que se bardearan mucho entre ellos porque se llevan bastante mal. Y de repente en el Meet se empezaban a pisar y un poco cada uno siguiendo en la suya, nadie frenaba y quedó una cuestión muy loca de insultos pisados Claro. uno con el otro, y generó un estallo de risa tan grande entre todos los que estábamos viendo ese ensayo que dijimos, Claro. esta es la forma de discutir de estos Discutir, personajes. claro. No se escuchan, Claro. no les Claro. importa al otro lo que el otro le está diciendo, Sí. se odian, tienen bronca, uno lo explota al otro, y eso es lo único que queda, y no importa que se termine de escuchar bien, Sí. sino es todo por ahí ese momento de ruido de dos personajes no prestándose atención, Sí. pero insultándose. Sí, sí, totalmente. A él le gusta lo de Eduardo. A mí, el humor es como muy difícil de trabajar. Sí. Y el humor absurdo que ustedes hacen también, porque a veces se puede ir hacia cualquier lado. Digo, hay una lógica en la ilógica de las situaciones que suceden que acá se dan. Digo, y ahí se puede ir a un mundo disparatado, que es lo que sucede con Criaturas Sí. Bizarras, que por un lado disparatado digo, y por otro digo, Realista. parece que estamos atravesando eso. Y esa Pero sería otra pregunta, vamos. Parece creada ayer, Así ¿no? es. Por algunos Ahora diálogos. después cuando digo la otra, si me dejas, también me va a decir eso. Pero digo, el tema del humor absurdo, Sí. ¿cómo llegan a ese lugar? Bueno, como decía Rama, en sí siempre fue una guía, era el tipo de humor que nos gustaba, humor tipo Monty Python, por Claro. ahí son las referencias que tenemos. Bueno, en animación en Los Simpson, Padre de Familia, tienen mucha, Sí. los Rick and Morty, Sí. tienen mucho esa cuestión absurda del humor, el disparate, y nosotros siempre sentimos que el humor al mismo tiempo es una forma de romper una barrera, rompes una barrera en el espectador y te permite empezar a hablar de estos temas que a veces son re polémicos, Sí. y que muchos espectadores, y me pasa a veces hablando con familia, ¿viste tal serie de drama o tal película? Es un poco fuerte, no sé si no sé si tengo humor o energía para ver algo tan duro de procesar. Ujú. Y en cambio el humor nos permite eso, tumba la puerta, rompe el hielo, Sí. entra por otro lugar, incluso también entra otro tipo de espectador, por ahí uno más joven, uno que dice, no sé si el tema político-social me Sí. interesa tanto, pero pum, entré con este humor Claro, y de sí. repente ya te De estoy paso haciendo se lo hablar de das, un tema, claro. claro, Sí. que si no estarías hablando. Sí. Y en otro espectador te estoy haciendo reírte de un tema que normalmente te pondría mal, Mal. que no te haría verlo, que no te haría repensarlo, Sí. y Además, entraste. este humor te permite hablar de cosas que quizás de otra manera no tenés manera. Sí. O sea, cosas que por ahí son muy cancelables, Sí. acá Sí. te lo habilita y uno lo espera. Sí.
Sí, sí, sí. Más en esta situación, pero en este contexto y a cómo estamos, Sí, digo, entre la política de la cancelación, no lo digo solamente por el contexto político de nuestro país, pero digo, la cancelación, la corrección política que nos iba a matar y nos terminó matando. Como siempre decía, digo, la corrección política nos va a matar y bueno, Sí. acá estamos en ese escenario. sí, Pero sí me sí. pasó que está viéndolo, digo, esto es de ayer, ¿qué pasó? Y Esa después es. cuando obviamente uno tiene acceso, porque trato de no leer las gacetillas ni nada antes de ver lo que tengo que ver, digo, pero esto es del 20. Es Digo, del ¿qué pasa? 2020. Sí, sí. ¿Qué pasó acá? ¿Qué nos pasó acá? Y me Sí. imagino que eso para ustedes también debe haber sido toda una cuestión Sí, de que hay algo de una antenita de los creadores que parecieran visualizar o Sí. entrever algo que se va a venir, ¿no? Siempre algunas cuestiones terminan siendo anticipatorias, ¿no? En Totalmente. general, bueno, en sí. general, bueno, muchos dicen que Matt Groening con Los Simpsons anticipó un montón de Sí. cosas. Claro. Yo digo que hay un poco de las dos. Porque un poco cuando uno hace una serie social y trata de ir al extremo, la sociedad a veces te gana de mano y llegó a ese lugar antes que vos. Pero por otro lado, que es lo que decíamos al principio, somos muy cíclicos. Por ahí esto no es anticipamos o en realidad Bueno, había un estabas poquito de contando eso, cantando algo que pasó hace un par de Sí, años atrás, unas décadas atrás, y está volviendo bien. a florecer. Está bien. Digo, hay comentarios que dicen nuestros personajes que en realidad son una deformación de comentarios que por ahí se decían un par de décadas en el pasado, en Sí. épocas Claro, bastante terribles que ha claro. vivido nuestro país y que están volviendo lamentablemente a flote de nuevo. Personajes Sí. que decimos, este personaje estamos queriendo mostrar que es como tales voces que han estado en la Argentina y de repente están Está volviendo. volviendo. Sí. Y sí hay cosas muy sorprendentes, por ejemplo los orcos. Los orcos. Lo de los orcos, para poner en contexto, si alguien todavía no vio la serie, en nuestra serie los orcos representaban la idea del trabajador explotado. Sabíamos que queríamos tener esa situación Sí. y en nuestra cabeza pensábamos Tolkien. Tolkien que los pone a los orcos trabajando en Claro, fábricas, claro. picando casi como en tiempos Sí, modernos. sí. Para nosotros era eso, la línea de la fábrica, el orco picando una y otra vez en lo mismo. Y cuando decidimos qué criatura va a representar este personaje, era el orco. Ujú. Y no Bueno, esperábamos y el además la discurso ¿Verdad? Que simbología. después del alguien, un expresidente. presidente, elija eso para Sí. nombrar eso. Pero además la simbología de las cucarachas, por Sí. ejemplo, Sí. es Sí. absolutamente sobrecogedor. Claro, y para Ver eso. nosotros era Art, Claro, 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 la claro. metamorfosis. Exactamente. Claro. Bueno, por supuesto que invitamos al público a que vea los 5 capítulos de esta primera temporada. Primera Y temporada. me animo a decir primera porque la serie da a entender que va a haber Que una va, segunda exactamente. en su final. Pero más allá de esto, yo quería por lo menos puntualizar con un personaje que me llamó mucho la atención por lo original, por lo distinto, por lo atrevido, que es Tito. Que recién hablamos. Entonces, contanos o cuéntenos un poquito más sobre Tito, cómo nació, todo lo demás. Ok. Tito es uno de los, bueno, en general la serie que crea Marito tenía este grupo de amigos, estaban todos bastante definidos. Ya estaba en esos primeros episodios la idea de que Tito en algún momento se iba a transformar en cucaracha, porque era el ideal para el personaje justamente superficial, que lo único que se fija en sí mismo y representa toda la soberbia habida y por haber Sí, del mundo en un ser acumulado en un ser. Era el personaje que tenía que perder todo eso claro. y encima transformarse, y justamente a la hora de elegir dijimos, bueno, te tienen Qué que transformar terrible. en una cucaracha. Sí, sí, sí. Y la idea, bueno, del Cuca, que también empezó. Un Tal poco se cual. hablaba eso en esa Maravilloso. época, Sí, pero hoy pero no no como con hoy. tanto énfasis como ahora, es cierto. Sí, Sobre sí, todo sí. el otro Sí, personaje sí, que le sí. diga, "Ja, todo gratis quieren Quieren estos estos cucas", cucas. eso no lo veíamos, nunca lo hubiéramos visto venir. No, no, por eso. Digo, para los que nos están escuchando estas cosas que ahora nos espejan, nos están hablando de nuestro presente, pensar eso, pensar en que se hizo en otro tiempo, es como muy, Sí, digo, el trabajo que hacen con los medios de comunicación también, digo, Sí. uno estaba padeciéndolo un poco ahí, pero era un poco menos que lo de ahora. Y sí. ver esto Sí. de que alguien te diga, no, y acordate que tenés que creer en esto que te estamos diciendo, que no tiene nada, que vos ves que no tiene nada que ver con la realidad. Si lo Digo, hay decimos un nosotros montón es de... verdad. Sí. Sí, exactamente. Y Hay además, algo... bueno, el canal que eligen como único medio de difusión, ¿no? Esos también. Bueno, Rama acá hace la voz A del ver, mosquito. a ver, Ramiro. ¿Mandé? Rama es el creador ¿Cómo? del mosquito.
Sí, perdón. Se No, me cortó un estamos poquito. hablando del único canal de difusión que ustedes eligen Sí, como válido, sí, ¿no? Además. claro. Bueno, teñe, Teñe, que te te tiñe, ¿no? engaña, Teñe, viene un poco por ese chiste. claro, Y el personaje es el mosquito que te habla todo así, con la voz bien aguda, y claro, te dice, y en otras noticias, y todo el tiempo están tapando la realidad Ya, con claro, una pelotudez, como claro, el caso claro, es el Mundial de Tiquitaca. sí, claro. ¿Cómo ay, el podemos mundial de tapar que Tiki-Taka. estamos... Claro, ¿cómo podemos evitar, cómo podemos hacer que la población ¿Con mire qué para otro noticia lado podemos mientras tapar nosotros... esto? Con Claro, un Claro, ¿cómo mundial. tapamos esto? Bueno, hacemos un mundial. claro, claro. Coincidencia del momento actual es No, increíble, es chicos. Es increíble, es increíble, es increíble, es increíble. increíble. Increíble, o Y sea, ahí empezamos a decir, bueno, ¿quién puede relatar Claro. el mundial? ¿Y a quién se nos ocurrió, Rama? Sí, sí, el buen Víctor Hugo Morales. Y el claro. señor ¿Cómo fue eso? Rápido, accedió. en 2 segundos. Se Porque nos Bueno, están dio. apurando, muy, perdón. muy rápido llegamos a él a través de su mujer, que es una genia, Ajá. Beatriz. Sí. Se lo propusimos por WhatsApp. Ah, mira. Le contamos muy brevemente de qué iba, como para que entendiera que más allá de que era un disparate, era un disparate que iba a estar muy alineado a sus ideas. Claro. Porque aparte tenía que parodiarse a sí mismo en Claro. algún Sí, punto. sí, Está sí, sí. relatando su mítico gol de barrilete cósmico, que Sí. justo tiene 40 años Sí, ese exactamente. discurso. La Y, semana y de pasada. repente muy abierto. Lo único que nos dijo fue, viendo la serie, que vio que tenía con todos los personajes con voces raras y extravagantes, dijo, yo me voy a hacer a mí mismo. Dijimos, Claro. es exactamente Lo que queremos. necesitamos. Claro. Vos mismo Perfecto. relatando este mundial. Chicos, se viene la temporada 2, claramente. Entonces, ¿y Estamos en la cuándo? idea. Esa sería la pregunta final. No Estamos podemos ahí a dar la un espera de cuánto. algún Ah. productor bueno que nos quiera Cuestiones financiar la segunda contractuales, me temporada. Contiene imagino. contractuales, pero, presupuestales. pero en breve, digamos. Ojalá. Ojalá, Bueno, digamos que ojalá. ojalá venga una. Pero- La industria audiovisual tiene que dar Bueno, un par de mientras ayudas. tanto los invitamos a disfrutar de la temporada 1, que son 5 capítulos, a cual más divertido. Exactamente. Cortito, Sí, 10 eso, minutos. 10 minutos. Cortito, por la temporada de Flow. Muchísimas gracias por A haber ustedes por invitarme. participado acá y mucha suerte con Criaturas Bizarras. ¿eh? Muchas gracias. Por favor. Gracias, Chau, Ramiro, un abrazo. Chau, gracias. Muchas por gracias. favor. Bueno, gracias Julián, nuevamente. Ahora sí vamos a escuchar el primer tema musical de hoy que corresponde a la película Una noche en el Museo 2, que se puede ver a través de la plataforma Netflix, que fue relanzada. El tema es More Than a Woman y lo interpretan Bee Gees y aquí va.